Voy a hablar de la conferencia número 14 de la fase B, que se titula Tres clases de tantrismo. El objetivo de esta conferencia, pues, es definir qué cosa es el tantrismo. Vamos a hablar de los tipos de tantrismo que hay. Vamos a poder distinguir las diferencias. Y bueno, vamos a empezar. Tantrismo es practicar sexualidad, practicar sexo. Y pues, a lo largo de las conferencias de la fase A, nos damos cuenta que el uso de la sexualidad es clave para poder despertar nuestra conciencia o para poder, crear nuestros cuerpos existenciales del ser y poder acceder a las dimensiones superiores. Con los tres factores, digamos que es un trabajo conjunto, no se podría entonces, digamos, concretar esta gran obra si solamente, por ejemplo, practicamos la muerte psicológica, sino que esas chispitas que liberamos con la muerte psicológica las tenemos que fijar a la columna vertebral a través de la práctica sexual. Entonces, bueno, tantrismo entonces es practicar la sexualidad. ¿Cómo practicamos el sexo? Ahora, tantra es una persona que practica sexo, o sea, los miembros de la pareja. Sabemos que, bueno, hay una lucha entre magos blancos y magos negros, y la lucha es justamente, o nos definimos, recuerden esa última conferencia de la fase A donde hablamos del origen del ego, y allí nos definimos como ángeles o como demonios, porque ya tenemos una sabiduría sobre el sexo, ya sabemos que si fornicamos, o sea, si derramamos la energía creadora sexual, si llegamos al orgasmo o a la eyaculación, sabemos que creamos más ego. Entonces, la persona que ya tiene este conocimiento, esta sabiduría sobre el sexo y decide fornicar a voluntad, se convierte en un mago negro. En cambio, el mago blanco es aquel que decide no fornicar, no derramar más la energía y crearse a sí mismo, o crear nuestros cuerpos existenciales del ser, o sea, transformarlos ustedes saben que están en estado lunar, llenos de ego, y los luchamos. Este trabajo es para hacerlos cuerpos solares o sin ego. Entonces, así vamos a recordar un poco pues una escena del Génesis en la Biblia, cuando se creó todo, y hemos de recordar esa escena donde estaba Adán y Eva, y estaba la tentación representada por la manzana o por la serpiente. La serpiente o esa manzana tentadora, pues simboliza el uso del sexo. Sabemos que Adán y Eva fueron tentados por esta serpiente o por esta manzana, y cuando practican sexo y derraman su energía son botados del Edén o de la cuarta dimensión, y es cuando caen aquí en la tercera dimensión. Entonces, para que nosotros podamos volver a esa cuarta dimensión, a ese Edén, pues debemos usar la misma herramienta con la que salimos del Edén, que fue por el sexo. Entonces, bueno, existen tres tipos de tantrismo. El tantrismo blanco, vamos a comenzar hablando del tantrismo blanco. Existe el tantrismo negro y el gris, pero vamos a hablar del blanco. Entonces, como ya decía un poco en la introducción, nuestro objetivo es prender el fuego de la Kundalini, y la Kundalini ustedes saben que es una metáfora, pero representa a nuestra energía creadora sexual subiendo por la columna vertebral. Cuando nosotros hablamos de que esa serpiente sube a través de la columna y llega hasta nuestro entrecejo, es que nosotros hacemos que nuestras aguas, que nuestro Espíritu Santo, que nuestra misma Madre Divina, que es el poder del amor, suba a través de la columna vertebral y llega al entrecejo, y es lo que le llamamos el verdadero bautismo, cuando subimos las aguas a nuestro entrecejo o a la cabeza. Entonces, será practicando el sexo sin derramar la energía creadora sexual, o sea, sin llegar ni al orgasmo ni a la eyaculación, que nosotros vamos a alimentar esta serpiente Kundalini. Recuerden que Kundalini significa fin del kundartiguador. El kundartiguador es una cola de Satán, es la antítesis de la Kundalini. Cuando nosotros derramamos la energía, o sea, cuando llegamos al orgasmo o a la eyaculación, nosotros mandamos la energía al kundartiguador,
bueno, en realidad lo que hacen los magos negros, o ya vamos a hablar un poco del tantrismo negro, que es botar la energía y luego la reabsorbe. Pero pues mandamos la energía al condartiguador y vamos a crear más ego. Esa energía la estamos mandando a la cola de Satán. Nosotros podemos comprobar esto que les platico. Si hacemos nuestra práctica de desdoblamiento astral consciente, podemos ir ahí en el astral y pedir a nuestro Padre que nos permita ver nuestra cola. O si es cierto que existe esta cola. Y entonces, bueno, es así. Recuerden también que nosotros, incluso si no tenemos el conocimiento, la sabiduría sobre el sexo, sabemos que la unión sexual entre un hombre y una mujer crean algo, ¿no? Nosotros seguramente que tenemos hijos o sabemos que creamos una vida. Entonces, es muy interesante. Bueno, cuando aplicamos el tantrismo blanco, vamos a estar unidos a una pareja del sexo opuesto, o sea, hombre-mujer. Vamos a estar unidos a esta pareja en fidelidad, o sea, nada más esa pareja, no vamos a adulterar, porque también esta es una sutileza, de pronto si venimos de la iglesia católica o de otra iglesia, confundimos la palabra fornicar con adulterar, pero adulterar es cuando tenemos muchas parejas y fornicar es justamente derramar la energía, llegar al orgasmo o a la eyaculación. Ahora vamos a estar unidos a esta pareja en fidelidad, en castidad. ¿Por qué en castidad? Porque durante el día ustedes saben que nosotros luchamos por no dar nuestra energía a los egos. ¿Cómo nos roban la energía a los egos? Pues a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, cuando tenemos una emoción positiva o negativa, o sea, si nos sentimos felices o tristes, por ahí el ego nos roba la energía. Cuando decidimos hacer algo, decir algo, no para la obra, pues estamos perdiendo la energía. Entonces se la estamos dando al ego. Entonces, ¿qué hacemos durante el día? Pues aplicar el cuaternario, este es un tema crucial que se habla sobre todo en varias conferencias, pero en la conferencia 4 de la fase A, cuando hablamos de los 7 centros de la máquina humana, hablamos de los 4 rectos, o sea, ¿qué cosa es el recto pensar? Pues el recto pensar es no pensar, matar todos los pensamientos, porque sabemos que los pensamientos vienen del ego. Entonces, cuando yo estoy atenta en mi mundo interior, en cada momento en el día, yo identifico que tengo una preocupación y digo, Madre Divina, elimíname esta preocupación. Estoy pensando en lo que voy a hacer en una hora o lo que ya hice hoy. Madre Divina, elimíname este pensamiento de lo que hice ayer o de lo que voy a hacer. Entonces, el punto es concentrarme en la actividad que estoy haciendo en el instante y eliminar todo eso que me saque de estar concentrada en mi mundo interior en cada instante. Entonces, por eso hablamos de castidad, porque estamos luchando en el día por aplicar los 4 rectos que les decía, es el recto pensar, el recto hablar. Esto que voy a decir es de mi conciencia. Esto es muy interesante cuando yo reflexiono sobre lo que voy a decir y me digo, si esto que voy a decir es más útil que una palabra consciente, pues la digo, pero si es una cosa que no vale la pena, si va a ser una crítica a alguien, si entonces mejor, Madre Divina, elimíname este yo y no lo digo, ¿no? Hay por ahí un maestro que dice, si lo que vas a decir es mejor que el silencio, pues sí dilo, ¿no? Si no, mejor no lo digas. Entonces, ahí está, vamos a estar entonces unidos a esta persona en fidelidad, castidad, les hablaba de los 4 rectos, recto pensar, recto hablar, recto sentir, esto que estoy sintiendo es de mi conciencia, recordando que pues todas las emociones positivas o negativas no son de la conciencia, son del ego, no hay que sentir nada, eso es de la conciencia, entonces hay que eliminar todas las emociones en sus 2 polos, y el recto obrar, esto que voy a hacer es de mi conciencia, o sea, si yo tengo un tiempo libre y me pongo a ver las redes sociales, decido cantar una canción en voz alta, ¿no? O si decido ponerme a bailar, o a ver una película, pues ahí estoy entregando mi energía motriz al ego. Entonces lo que debo hacer es negarme, decir, Madre Divina, elimíname estas ganas de ver las redes sociales, porque sé que ahí gasto inútilmente mi tiempo. Y ponerme a hacer una meditación, por ejemplo, a estudiar una conferencia o hacer alguna práctica del conocimiento, entregar ese tiempo para el despertar de la conciencia.
Entonces, ahí está. Eso es en castidad, o sea, que la pareja va a estar buscando lo mismo, o sea, ahorrar su energía, no darle la energía al ego. Esa energía que liberaron durante el día con la muerte psicológica, entonces, como les decía, la van a usar en la práctica de suprasexualidad. Ahora, ¿por qué esta pareja va a estar unida en amor? Porque todo lo que creíamos que era amor hasta antes de llegar al conocimiento no lo es, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando nos sentimos muy emocionados y las mariposas en el estómago con nuestras antiguas parejas, eh, eso era pura lujuria emocional. Sabemos que detrás había un interés, ¿no? Seguro el chico está cortejando a la chica porque quiere tener relaciones con ella, ¿no? Entonces nos damos cuenta de los intereses y que eso es manejado por el ego. Entonces cuando nosotros practicamos la suprasexualidad, hay que vivirlo, hay que vivir el no derramar la energía para poder descubrir qué cosa es el amor. Vamos a quedar magnetizados de esa energía de la conciencia y es cuando vamos a ir despertando el amor. Pero solo la práctica nos puede dar, pues, esto. Entonces, ¿cómo se realiza esta práctica de tantrismo blanco? Pues ustedes saben que hay un espacio dedicado a la práctica sexual en nuestra habitación. Y es un altar, es un lugar sagrado para la pareja, de preferencia que nadie entre a esta habitación, solo la pareja, que sea un lugar limpio, ventilado, que sea un lugar donde no haya ningún aparato electrónico. Y pues para hacer la práctica lo que se hace es las conjuraciones, Belidín y Círculo Mágico, ustedes saben, compañeros, es para limpiar el ambiente, para alejar las energías negativas, las larvas, y se hace una súplica al padre y a la madre para que la práctica dé resultados positivos. O sea, le podemos pedir a nuestro padre y a nuestra madre que nos den la concentración, la voluntad y la imaginación necesarias para que la práctica dé resultados positivos. Nosotros nos vamos a concentrar en nosotros, no como generalmente hacemos o hacíamos, que podemos escuchar a varios hombres incluso que dicen, yo satisfago a mi pareja sexualmente, y para ellos eso es muy, pues los llena de orgullo, ¿no? Pero en realidad cuando practicamos el tantrismo blanco, nos vamos a concentrar en nuestro proceso. Vamos a prender el fuego. ¿Qué cosa es prender el fuego? Es llegar a la erección en el hombre y a la lubricación en la mujer. Este fuego o esta excitación se va a dar con besos y caricias. Ahí es cuando se prendió el fuego. Entonces, en el momento en que ya está el pene erecto y la vagina lubricada, se da la conexión. O sea, el pene en la vagina y, y pues se comienza la práctica. Ahora, ¿cómo es la práctica? Se imagina que, bueno, vamos a hacer una respiración, ustedes saben, inhalamos durante 20 segundos, eso es el tiempo óptimo. Imaginamos que el aire entra por la nariz, pasa por los pulmones, llega a las gónadas sexuales y ahí se prende el fuego, ¿no? Y vamos a imaginar que un hilo dorado sube, que es la energía. Ahí es cuando usamos nuestra imaginación consciente, o sea, ustedes saben que donde va nuestra imaginación va nuestra energía, y imaginar es ver y crear para el sabio. Entonces es por eso que es tan importante estar concentrados en esta práctica. Y entonces va a subir la energía a través del coxis, la columna vertebral, y va a llegar hasta el entrecejo, ahí retenemos. También se dice que durante 20 segundos más o menos, y vamos a exhalar 20 segundos con el mantra y vamos a repetir el proceso. Inhalamos 20 segundos, retenemos, imaginamos que el aire entra por la nariz, pasa por los pulmones, llega a las gónadas sexuales, se prende el fuego ahí, se sube la energía a través del coxis, pasa por la columna vertebral, llega al entrecejo, ahí retenemos y exhalamos ahora con mantra hacemos el mismo proceso, pero ahora con mantra O. Y esto que les acabo de platicar es la práctica de suprasexualidad con la clave Fa. ¿Qué cosa significa la I? La I significa inis, o sea, fuego. La A es aqua o agua, que es la energía creadora sexual, y O, pues es origen, que es pues la práctica de nacimiento. Ahora, ¿por qué es la clave Fa? La clave Fa, o sea, esta forma de practicar la suprasexualidad, así como expliqué hace un momento, pues es como vamos a regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital.
pero a partir de la creación del cuerpo astral ya no vamos a hacer la clave fa, sino vamos a hacer la clave sol. Es muy parecido el proceso, vamos a inhalar 20 segundos, vamos a imaginar que el aire entra igual por la nariz, pasa por los pulmones, llega a las gónadas, se prende pues va subiendo la energía, pasa por el coxis a través de la columna, llega hasta el entrecejo y luego del entrecejo baja al corazón. Esto por eso se llama clave de sol, esta práctica, y será cuando nosotros comencemos con la creación de cuerpo astral, luego cuando creemos el cuerpo mental y el cuerpo causal. También se usan los mismos mantras, o sea, se retiene y luego se exhala con el mantra I, luego con el mantra A y luego con el mantra O. Unos detalles importantes es que nosotros debemos mantener el fuego prendido, o sea, la erección y la lubricación, que no se acaben. Lo vamos digamos, a hacer que no se acabe esa potencia con besos y caricias. Recuerden que la potencia la pone la madre divina. Pero cuando ya se perdió, digamos, totalmente la erección del hombre, pues ya no es posible volver a activar, digamos, la energía, porque sería llegar a otra práctica, ¿ok? Entonces, si alguno de los miembros de la pareja ya perdió la potencia, pues se termina la práctica en ese momento. ¿Cómo sabemos que hicimos la práctica bien o correctamente o que tuvimos éxito en la práctica? Pues no llegamos a la sobreexcitación y no tuvimos una caída sexual, o sea, no derramamos la energía creadora sexual, no llegamos al orgasmo ni a la eyaculación. Todo es un proceso. Yo al inicio, cuando escuchaba pues esto sobre el sexo, yo asumía que una persona ya que tenía pareja directamente, pues ya podía transmutar, pero es todo un proceso. Ustedes saben que tenemos que luchar durante el día por ahorrar la energía y que solamente cuando tengamos un cierto grado de muerte psicológica en el día, o sea, cuando en realidad mostremos una seriedad en el trabajo, será cuando nuestro ser internamente reciba la espada de plata, que es una espadita que apenas mide una vértebra, que muestra que ya aprendimos el fuego, o sea que somos iniciados de la logia blanca e internamente hay una ceremonia para nuestro ser, porque ya en ese momento que recibimos esta espadita, pues somos considerados iniciados de la logia blanca, o sea, ya somos en realidad un peligro para el ego. Ya no se reiría el ego como ahora lo hace de nosotros, si todavía no hemos prendido el fuego, y entonces ya el ego va a empezar a atacarnos más seriamente porque nos va a querer quitar esa espadita, nos van a querer quitar esa espadita estos egos. Entonces, bueno, esta es la práctica del tantrismo blanco. Hay unas cositas más que mencionar, como que esta práctica no se realiza durante la lactancia, ni el embarazo, ni el periodo menstrual. ¿Qué sucede? Que cuando la mujer está en menstruación, en este periodo de menstruación que son 7 días, se recomienda que ella no duerma en la cama donde generalmente pues se tiene la suprasexualidad. ¿Por qué? O se practica esto, porque la mujer tiene la menstruación, que es un periodo, es una cosa natural, es una limpieza que se da. Entonces hay una tendencia a, digamos, con esta energía que está involucionando de la mujer porque está desechando egos muertos, hay una tendencia a que la energía del hombre también vaya hacia abajo. Entonces se recomienda que la mujer no duerma en la cama nupcial, ¿no? Se recomienda también que no se practique la suprasexualidad ni en lactancia ni en embarazo porque hay otro ser. Y que sea solamente una vez por la noche que se realice esta práctica, cada 20 horas más o menos, para que se regeneren la energía de los centros. Y que después de realizar esta práctica, como el cuerpo queda muy caliente, se recomienda que no se bañe uno hasta pasadas 2 horas. Muy bien, entonces para poder perfeccionar la práctica, pues hay que ser pacientes, tenaces, constantes, ¿no? Y pues tener ese anhelo en realidad de vivir lo que es el amor. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que no sucede lo que normalmente pasa con las parejas, en la mayoría de parejas,
en esta planeta Tierra, ¿no? Que no tienen el conocimiento, y ustedes saben que una relación comienza muy bonito, es súper emocionado uno de ver a su novio, y empieza uno a salir y a recibir regalos, las flores, los chocolates, bonitos momentos, pero conforme va avanzando la relación de pareja, que ya se empieza con la primera relación sexual y ya hay fornicación, entonces de pronto pues están muy enamorados, pero ustedes saben que ellos ya planean, esta pareja planea pues tener una familia, pues ya ya se viven juntos, tienen su familia y comienzan los problemas, ¿no? Y estos problemas surgen justamente por el uso de la sexualidad, porque surge el hastío, se crearon más egos. En cambio, si practican la suprasexualidad, lo que va a pasar es, hay un magnetismo que va a hacer que en lugar de repelernos y de crear un hastío, pues vamos a querer estar con la pareja. Entonces es cuando se vive el verdadero amor. Recuerden también que a través de esta práctica de suprasexualidad, con el fuego que hacemos subir por nuestra columna, se le llama los misterios mayores, ¿no? Cuando vamos subiendo el fuego, vamos abriendo las sabidurías de las iglesias, de las 7 iglesias de las que hablábamos en en el ciclo de fase B. Recuerden que estas conferencias de fase B pues profundizan aún más los temas ya tocados en fase A. Entonces, si hay alguien por aquí que le gustaría profundizar, pues será conveniente que escuche primero la fase A. Y entonces, este fuego ascendente pues hace referencia al Apocalipsis, ¿no? Al fin por el fuego. El fuego es el que va a eliminar a los defectos, el que nos va a permitir, el fuego es la misma energía creadora sexual, que nos va a permitir pues llegar a la autorrealización o sí, al despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, ese es el tantrismo blanco. Vamos con el tantrismo negro. Pues el tantrismo negro es una persona que tiene el conocimiento, la sabiduría sobre el sexo, o sea, que sabe que si fornica, que si llega al orgasmo y a la eyaculación, está alimentando pues al ego, está creando más ego. A eso se le llama un poco despertar en el mal. Cuando un mago negro, pues ¿qué sucede? Ustedes saben que las personas que ya tienen este conocimiento y que no pretenden autorrealizarse, que no quieren ser del bando blanco, del bando bueno, lo que buscan es tener más cosas materiales, o sea, tener éxito en los negocios, tal vez tener mucho dinero, tener fama, tener un amor ahí, seguro, ¿no? Entonces, ellos, pues como les digo, van a derramar la energía. Practicar tantrismo negro es no buscar la castidad, sino llegar al orgasmo y a la eyaculación y alimentar el órgano kundartiguador, que como les decía es la antítesis de la kundalini. Entonces, en lugar de crear el amor, lo que aquí se está creando es desamor. Por eso cada vez que nosotros fornicamos nos alejamos más de nuestro ser, de nuestra parte divina. Bueno, entonces, pues, ¿qué van a hacer estos tántricos negros? Buscar entonces despertar el kundartiguador o alimentar el kundartiguador. Ellos no van a buscar tener una sola pareja, sino varias. Pues van a querer participar en orgías, por ejemplo, querrán tener prácticas homosexuales, practicarán las aberraciones sexuales como el sexo oral, el sexo anal y la masturbación. Eso es lo que sería un tantrismo negro. Ahora es muy interesante porque pues la mayoría de la humanidad practica esto y de pronto la ignorancia cómo nos lleva, aunque desconozcamos esto, pero si practicamos, bueno, vamos entonces a hablar del tantrismo gris. Ahí está el tantrismo negro, conocimiento sobre el sexo, pero yo decido fornicar. Entonces, a cambio de algo material que voy a tener mis recompensas, o también ustedes saben que pues hay muchos magos negros. Bueno, cuando ya estamos un poco profundizando en estos estudios, sabemos que cuando hay una fuerza blanca que se levanta, por ley de dualidad hay una fuerza negra que también se levanta. Entonces el mago negro lo que va a buscar es pues jalar más personas al abismo, jalar más personas al infierno, ¿no? Porque de esa forma
El mago negro, si está en involución, pues va a buscar salirse del infierno, pero tiene que jalar a personas a él. Lo contrario de la persona que practica el tantrismo blanco, que es un mago blanco y que busca jalar más personas para que se autorrealicen, para que busquen las virtudes y no los defectos. Entonces, bueno, como podemos ver, aquí la clave es tener conocimiento tener la sabiduría sobre el sexo, o sea, saber que si llegamos a la eyaculación y al orgasmo, creamos más ego, porque vamos a hablar entonces del tantrismo gris, que es como la mayoría de la humanidad está. Ellos practican la sexualidad, pero como desconocen que al tener un orgasmo o una eyaculación, como ellos solamente sienten placer, hay goce animal, ellos creen que eso es lo bueno, pero en realidad desconocen que están creando más ego. Pero y aunque ellos lo desconozcan, pues esto sucede, ¿no? Pero es la ignorancia lo que nos llevaría al mal uso de la energía. Entonces, pues ahí está. Esa es la conferencia de hoy, compañeros. Gracias, Luis. Ahí está. Bueno, Ilse, muy bien. Vamos a ver algunos detalles de este tema y aclararle algunas cositas para que tenga mejor la comprensión de este tema. Bueno, el tantrismo blanco ya es en segunda montaña. Tantrismo o se llega al tantrismo blanco a través de un trabajo de purificación constante de la práctica sexual. Podríamos hablar de transmutación sexual que lleva al tantrismo blanco. Tántrico blanco es aquel que tiene ya un control muy fuerte sobre el sistema nervioso, sobre los esfínteres, sobre la mujer, la matriz, sobre la pelvis, los músculos de la pelvis, sobre los nervios en general, todo el sistema nervioso, en tanto dentro del aparato como fuera del aparato. Mientras no tenga todo eso, pues no es tantrismo totalmente blanco. Entonces hay que comprender que vamos hacia el desarrollo para llegar a eso llamado tantrismo blanco. Bien, en el tantrismo blanco, lógicamente, jamás de los jamases se fornica, ya se cerraron los esfínteres, los aparatos empiezan a vibrar en un alto nivel, los movimientos sexuales ya son muy mínimos, no son como los de ahora que la persona tiene que moverse para mantener la excitación. ¿Y por qué no necesita tanto movimiento? Porque los mismos aparatos se van a mantener en fuerza y en potencia y en resistencia, porque ya tienen mucha capacidad. Por ahora no, ahorita llega una pareja muy pseudo, sexualmente hablando. Pero así llega todo el mundo y hay que empezar a trabajar para ir purificando esa práctica todo el tiempo. Entonces, lógico, se trabaja con una sola pareja y la persona va a buscar es unirse a su energía. No estar unido a la pareja física, ni al cuerpo de la pareja, ni a los sentimientos de la pareja, no. Tantrismo blanco exige una total y absoluta concentración en la energía sexual. Si desvían la imaginación y el deseo hacia el cuerpo de la pareja, todo eso se voltea y se vuelve negro o gris, dependiendo del nivel de lujuria que tenga la persona. Entonces, ese es el tantrismo blanco de elementos avanzados, iniciados por ahora. Como les digo, vamos a empezar con una práctica llamada transmutación sexual. Bien, concentración plena única y exclusivamente en la energía. No en el carro, en la casa, como hacen algunas escuelas pseudoesotéricas, que la energía la ponen para conseguir cosas materiales, para desarrollar poderes,
Bueno, la energía sexual la usan para cantidad de cosas. Todo eso es negro, oscuro. Así tenga buenas intenciones y así esté trabajando aparentemente con, supuestamente con el tantrismo blanco. Entonces ahí encontramos escuelas como la cienciología y otras escuelas gnósticas o pseudognósticas que hablan de que hay que enviar la energía, que si quiere una casa, que si quiere el carro, que si quiere la pareja así, que se concentre, envíe la energía sexual hacia eso y después se le va a plasmar. Eso es total y absolutamente negro. Así no fornique, porque que no fornique no quiere decir que sea blanco, porque despierta el yo casto. Entonces hay que comprender que hay que hacer este trabajo bien hecho y requiere un alto nivel de responsabilidad, con un enfoque correcto y no con ideologías desviadas que lo único que hacen es aumentar el desarrollo del yo, así crea que está avanzando en la obra del ser. Entonces, por eso hay que ser muy claros en esto. Una pareja que va a divertirse, que va a gozar, que va a saciar todo el placer, el ardor carnal, la pasión, el desenfreno, todo eso es negro. Y al mezclarlo con el blanco va a dar un gris. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos ahí, tenemos muy clara esa conferencia de las 4 clases de Hannan Muse. O vamos a hacer las cosas bien y vamos a enfocarnos como debe ser, o nos vamos a volver grises y ese gris después se vuelve negro, porque todo lo gris termina como negro. Entonces hay que tener desde el principio claro esto. Ese es el tantrismo blanco. ¿Sí? Bien, el tantrismo negro. El tantrismo negro, hay facetas. Por ejemplo, como les digo, en las ideologías de 3 factores, especialmente la gnosis, hacen unas mezclas terribles con esto del tantrismo. Entonces encuentra uno elementos que creen que por no eyacular, porque hacen súper esfuerzos para no eyacular, que eso está bien. Apretan, cierran o tratan de cerrar los esfínteres a las malas, apretándolos o cerrándolos con el trasero, apretan duro y lo que hacen es dañar el esfínter, generar impotencia. Eso no es la forma de lograr la castidad. La castidad se logra trabajando todas las descargas de la presión a través del sistema nervioso, las descargas a través de la pasión y todo esto. Eso lo único que hace es que la persona desarrolle yo dentro del conocimiento. O sea, que desarrolla yo a sabiendas de lo que está haciendo. Pero después del tiempo eso se normaliza y ya hace parte de la visión que tiene el conocimiento. Por eso es que se desarrolla o se desvía poco a poco el conocimiento por falta de muerte. Entonces eso es negro, eso es oscuro. Entonces hay que comprender que los esfínteres se cierran a medida que uno trabaja el instinto solitos. Eso no hay que hacer nada, solo hay es que trabajar y eso se va cerrando a medida que la persona tiene control del sistema nervioso, del centro instintivo, ¿no? Comprender que estos aparatos que tenemos están muy maltratados, muy dañados. El mago negro no necesita practicar con una sola pareja, puede practicar con cualquiera, inclusive hay prácticas de homosexuales y de orgías, porque es negro, entonces ahí no necesita cumplir ningún requisito. Lo que hace la persona es utilizar la energía, pero es importante también comprender que esto hay que aclararlo, que la raza humana es negra, no es gris, es negra. Hay 2 aspectos del tantrismo negro. Uno, una persona que fornica es tántrica negra. Así lo haga de forma cristiana. Así lo haga pensando en Dios. El solo hecho de sacar el esperma, el semen es negro. No es gris, es negro.
¿Y por qué es negro? Porque cuando el semen sale se contamina con los átomos malignos o los yoes del universo aquí afuera, que es frío. Y con el movimiento peristático después de la eyaculación, que es como una bomba que absorbe, bota y absorbe, entonces recoge yoes ya terriblemente creados con la mezcla de las fuerzas del exterior. El semen es hermético, no debería salir jamás del cuerpo, jamás. Y si se va a reproducir, solo saldría un esperma, no más. Y ese lo escogería la madre. Pero la eyaculación tiene eso, que cuando bota el semen, el aparato succiona otra vez, no todo ese semen, solo un poquito. Y ese semen que succiona son puros yoes que ya creó la persona con su propia energía. Entonces esos yoes regresan al cuerpo. Eso es negro, no le pongan misterios de grises, que eso no es gris, eso es negro. O sea que estamos hablando de una práctica oscura, pero de un elemento que está dormido, que al no usar esa energía, sino que la utiliza solo para divertirse y para crear yoes y para gozar de la lujuria, puede ser muy débil, miedoso, inerte, impotente, porque el resto de la energía la botó, se la entregó a la naturaleza. Entonces, por eso la humanidad, toda la humanidad, sin excepción, incluyendo al papa, al cura, a la mamá, al papá, al hermanito, es negra. Ojo a eso. Porque es que hay unos enfoques que no son claros y confunden. Entonces hay que definir eso. Negra, la humanidad es negra, dormida, débil, miedosa, pero negra. Y tenemos el otro aspecto de lo negro, que ya es el que está despertando en el mal. Entonces sigue con el infrasexo de toda la humanidad, pero ese sí reabsorbe la energía voluntariamente. Después de que la expulsa, se pudre esa energía, se contamina, se transforma en puros yoes y luego reabsorbe esos yoes. Y eso despierta el órgano cundartiguador que le da poderes psíquicos y se vuelve ya mago negro que maneja energía, con poderes del yo, no de la conciencia, poderes oscuros del yo. Hay que definirlo y tenerlo muy claro. Eso es negro. Escuelas satánicas de lobos, escuelas de vampiros, reptilianos y un poco de escuelas que hay, todas que vienen directamente, lógicamente, de la logia negra del satanismo, ¿no? Entonces ese es el mago negro físico. Lógico que ese no es el que dirige. Los que dirigen son los magos negros de las infradimensiones del planeta Tierra que están en involución. Esos son los que dirigen. Los magos negros que hay acá en el físico son sirvientes o son socios, no, sirvientes de los magos negros poderosos que son los que dirigen todo. Entonces, allá en las infradimensiones del planeta Tierra tenemos en este momento yoes que están practicando tantrismo negro. En el séptimo, octavo y noveno círculo dantesco. Ojo a eso. Allá están. ¿Que no podemos entrar en contacto con ellos yoes? No. Son muy poderosos y ese trabajo lo va a hacer el Cristo en segunda montaña. Ahorita nosotros no nos vamos a meter con eso. No tenemos poder, ni inteligencia, ni capacidad para enfrentar eso por ahora. Estamos en preparación para que el Cristo en segunda montaña se encargue de eso. Entonces, definir bien qué es tantrismo negro. Toda la humanidad practica tantrismo negro dormido, inerte, lleno de, lógicamente, de debilidad. El mago negro no, el mago negro tiene potencia y tiene capacidad de succionar energía. Para eso es el mago negro, para chupar energía de las personas. Y esa chupada de energía son yoes que chupa, porque el mago negro no se puede alimentar de la conciencia porque las personas no tienen conciencia, son yoes. Entonces se chupa las larvas y se chupa un poco de yoes y los pone a su disponibilidad, ¿no? Bueno,
Y el tantrismo gris es una mezcla entre blanco y negro. Ahí ya entran los nirvanos. Entonces los nirvanos son grises. No son negros, no podemos decir que son negros, pero tampoco podemos decir que son blancos. Son grises claros. Los otros, los que salen de todo este tipo de conocimiento de tres factores, son grises oscuros y después esos se vuelven ya definitivamente negros, después de unos años, ¿no? Cuando se retiran del conocimiento y montan su consultorio, desarrollan capacidades psíquicas y bueno, se dedican a brujos y bueno, eso. Entonces, tener claro estos tres tipos de tantrismo. Todos empezamos en lo negro, no en lo gris, en lo negro. La humanidad es negra, ¿sí? El solo hecho de fornicar es negro, no gris, negro. Entonces, hay que empezar a salir de lo negro y desde el principio tener claro lo blanco, porque las parejas empiezan divirtiéndose un poquito con lujuria, sintiendo sensaciones, alimentando la lujuria y al mismo tiempo otro ratico transmutan y otro ratico vuelven y así no forniquen y se entregan al instinto animal y a la locura y el falo por allá moviéndole, tocándole el punto G, el punto A, el punto C y todos los puntos a la mujer y eso está loca ahí, esquizofrénica de placer y de posesa. Y el otro también con toda esa cantidad de sensaciones que tiene, que le generan el falo, también está gimiendo y todo loco y violento sexual, ¿no? Eso es una locura de prácticas terriblemente animalescas. Claro, eso le llaman amor, ¿no? Y despedazando esos aparatos como un diablo. Entonces los aparatos están muy dañados y no crean los contactos que deben crear para poder experimentar las vibraciones superiores del instinto espiritual, la emoción espiritual, la mente espiritual, porque la excitación sexual es una comunicación directa con Dios desde el punto de vista del suprasexo. Pero por ahora, no, por ahora con toda esa carga tan brutal que tenemos de lujuria, que tiene toda la humanidad de lujuria, pues no van a pretender que van a empezar a sentir cosas superiores ahorita. Primero hay que hacer todo un trabajo y regenerar esos aparatos. Entonces, comprender estas cosas es muy, muy importante, porque las personas tienden a maquillar, a tapar, a justificar una cantidad de yoes dentro de la práctica sexual, ¿no? Entonces, comprender esto de los tres tipos de tantrismo es muy importante, ¿no? Comprender que el amor sale del sexo, el amor no sale de personas sentimentales morbosas. Poesía, películas románticas, flores, chocolates, todo esto que genera esos sentimentalismos prostituidos emocionales, eso es pura masturbación emocional, que después del enamoramiento, según el concepto, pasan ya a la violencia sexual. Hay que salir de los conceptos de amor porque eso no tiene nada que ver con el amor verdadero. El amor verdadero sale de puro sexo. Si no se comprende que la vida está en el sexo, que el amor sale del sexo, que Dios está en el sexo, que nuestra alma divina está en el sexo, pues seguiremos creyendo que aquí físicamente vamos a encontrar la superpareja. No se va a encontrar aquí. Entonces, todas estas cosas es muy importante tenerlas claras. Y por un lado, y por otro lado, el aparato sexual debe desarrollarse adecuadamente. La mujer tiene un aparato muy débil, muy frágil, muy endeble, y el varón tiene un falito muy inerte, muy atrofiado. Entonces no hay contacto, no hay buen contacto entre el aparato de la mujer y el varón. Por eso se tiene que mover como una loca ahí, restregando ese aparato para sentir placer y lujuria, y no comprende que las vibraciones de los aparatos generan muchísima carga eléctrica, magnética, eh,
y que los dos aparatos en buen funcionamiento, con buen desarrollo, bien estables, son los que le van a dar la felicidad a los dos, ¿no? A los dos, cada uno con su propia energía. De ahí es donde sale verdaderamente el amor, el respeto por la pareja, porque la pareja es la que lo pone en ese estado de excitación y lo une a su propia energía para sentir las vibraciones de Dios en el interior. Pero si no se sale de ese sentimentalismo barato, ese deseo de masturbación emocional, y después pasan a la masturbación sexual en directa, pues ahí seguirán creyendo que se van a autorrealizar con todo eso. Y no quitan esa cosa babosa y pegajosa a la que todos en, en esta humanidad están acostumbrados y apegados, ¿no? Entonces es importante tener claro todo esto para que la práctica empiece a ser blanca, porque ahorita van es con todas estas cargas sucias y melosas y pegajosas, con un romanticismo barato y una ternura acomodada a la lujuria y todo ese, toda esa cosa romanticona que no tiene nada que ver con la dulzura, con el amor, con el sentimiento de respeto y gratitud que hay que tener por la pareja. Entonces, por eso hay que hablar claro de estos temas y empezar a trabajar para ir cambiando y haciendo bien el trabajo. Bueno, compañeros, toda la relación y las formas como se lleva una relación en el diario vivir terminan en el sexo. Entonces, si no se lleva una buena relación en el día y están peleando, discutiendo, con reproches, celos y todo eso no va a dar resultados en el sexo. No van a poder crear. Por eso hay que tener una buena relación con la pareja. No estoy hablando de una relación perfecta, estoy hablando de una relación buena en la cual haya respeto y libertad. Bueno, compañeros, ya con esto complementamos este tema de los 3 tipos de tantrismo, 3 clases de sexualidad. Vamos a darle la palabra aquí a Carlos y después a Ilse. Cuéntenos, Carlos. Órale, en pocas palabras, lo que tú explicó del tantrismo negro, todos somos tantrismo negro en pocas palabras, ¿verdad? Pero lo que te quiso decir que uno es inconsciente y el otro es infraconsciente. O sea, el inconsciente ignora que es tantrismo negro, pero es tantrismo negro. Pero el que sabe de estos temas es infraconsciente y es tantrismo negro para hacer un mago negro en pocas palabras. Pero otra pregunta más. Por lo menos si una persona no usa su sexualidad, por ejemplo, por algo al cambio, ahí entraría la magia negra, porque es como a sabiendas que la energía, o sea, que el sexo, usa el sexo, mejor dicho, para un negocio, para pagar algo o para hacer un pacto de algo, de un convenio, lo que sea. Eso ahí entra automáticamente magia negra, como tal. Bueno, para mi opinión sí, porque está usando el uso del sexo. ¿Ves? La única razón por la cual existe el sexo es para unirse a Dios a través del sexo y reproducir la especie, no más. Eso de que voy a practicar sexo porque me gustan el trasero de la pareja, eso es un desvío. Que voy a practicar sexo porque fulana o fulano tiene plata, eso es prostitución. Que voy a utilizar el sexo para pasar un rato agradable con fulano o con fulana, eso es prostitución. El sexo se hizo y es algo divino, es algo superior, es algo que genera vida. Y es un motivador de vida. Y es un motivador de búsqueda de Dios. Ahí es donde están las puertas para llegar al cielo. Entonces hay que comprender eso, ¿no?
Existe, ya lo dije, el dormido que no sabe para qué sirve la energía, solo la usa para divertirse, para gozar, para sentir ardor carnal, placer. Y existe el mago negro que, aparte de usar la energía para disfrutar del infrasexo al máximo nivel de generación, la utiliza para despertar en el mal. La humanidad no está usando la energía para despertar en el mal. El mago negro sí. O sea, es una pequeña fracción de la humanidad. A la humanidad no le importa nada. Lo único que quiere es botar el semen, sacar el semen para sentir el cortocircuito y eso le produce una adrenalina y una cantidad de químicos. Y esos químicos lo hacen enloquecer de placer. Eso es todo. Ya ahí termina todo. En cambio, el mago negro sí conoce el valor de la energía y la reabsorbe. Entonces, hay diferencias, ¿no? Pero la raza humana es negra. El nirvano no fornica, pero disfruta de la lujuria en un nivel muy mínimo, o sea, muy sutil, pero sigue disfrutando de la lujuria. Una lujuria suave. No vamos a hablar de que el nirvana practique infrasexo, sexo oral, sexo anal, orgías, no, nada de eso. Ellos no practican nada de eso. Pero sí experimentan sensaciones que para ellos son superiores, pero son lujuria en un nivel pseudo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una mezcla sutil de lujuria con la conciencia. Entonces ellos ya no pueden, ya no ven la diferencia, ya no pueden separar esas fuerzas de sentimentalistas, místicas, lujuriosas de su posición de avance, ¿no? Ya tienen 5 iniciaciones. Entonces ahí quedan atrapados. Entonces por eso desde el principio se le dice a las personas que acaben con las sensaciones de la lujuria en el cuerpo, que acaben con todos los yoes que se manifiestan a través del sistema nervioso. Mientras no controlen el sistema nervioso, no se va a poder hacer mayor cosa aquí. ¿Sí? Estoy hablando del sistema nervioso a nivel sexo. Bueno, eso. Ilse, cuéntanos. Adalvis, que Gracias. yo quería justamente preguntarle sobre el nirvana, pero ya ha respondido. Gracias porque comprendo bien cómo es la postura o cómo debo enfocarlo. Comprendo bien la diferencia ahora entre tantrismo blanco y negro, porque yo me preguntaba un poco lo mismo. Entonces en el gris no lo tenía tal vez tan claro como ahora ya. Y bueno, le iba a pedir que profundizara sobre el nirvana, pero lo acaba de hacer. Muchas gracias. Bueno, sí, el punto es renunciar. Mire, renuncien a lo más querido, lo que más les gusta. ¿Qué es lo que más les gusta? Que les agarren el trasero, que les peguen la chupada, que los amasen, que, bueno, que les violenten ese aparato. Sacrifiquen eso. Y van a experimentar más adelante o gradualmente van a experimentar, ahorita no, ahorita van a pasar por etapas de vacío, de no sentir cosas superiores, mientras el aparato no vibre en la frecuencia superior no hay nada que hacer. Mientras el varón no genere el contacto adecuado dentro del aparato de la mujer y la mujer no genere el contacto de ella hacia ese falo, no van a poder experimentar algo superior. Y necesitan muchísimo, pero muchísimo trabajo del instinto del control del sistema nervioso, porque esas frecuencias no las soportarían. Esas frecuencias son demasiado intensas cuando los dos aparatos se conectan adecuadamente, que si no tienen control del sistema nervioso, tendría una mujer, en un ratico tendría 20, 30 orgasmos. Porque es muy intensa la corriente, el calor, la vibración que se genera en esos aparatos. Y el varón ni hablar, un pequeño movimiento del aparato dentro de la mujer, un pequeño succión, un pequeño roce, eso explota al tipo. O sea, fornica en segundos, por la carga tan
terrible de energía que hay ahí. Entonces ahí es donde hablamos de alguien superior, ahí es donde hablamos. Ahorita es trabajito de unos yoecitos ahí, ay sí, unos yoecitos. No, eso no es así, eso es un trabajo demasiado, demasiado intenso, todos los días, para llegar a esos niveles. Entonces, si no se quiere dejar el instinto, porque ustedes van a encontrar aquí en este grupo escuelitas ya formadas, enfoques ya definidos de nirvanos, especialmente los viejos. Aquí en Bogotá, en Medellín y otras partes, y algunos gnósticos que llegan, ¿no? Aquí al grupo. Ahí los encuentra uno con esos enfoques totalmente nirvánicos. No podemos decir que sean negros, pero sí podemos decir claramente que son enfoques nirvánicos. ¿Sí? Y algunos que ya el ser habló de eso, ya decidieron definitivamente tomar el camino negro. Entonces hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces hay que estar con el ojo abierto para cuando aparezcan estos compañeros que pertenecen a conocimiento de sí mismos, usan el nombre de conocimiento de sí mismos porque se formaron acá, pero están ahí en esa posición de nirvanos especialmente. A dejarse llevar de esas fuerzas. Si quieren, ¿no? Porque de todas maneras el que quiere estar donde quiera estar tiene derecho. Pero bueno, aquí aclaramos lo mejor que se pueda. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Una pregunta por ahí? Bueno, si no hay más inquietudes, entonces nos vamos. Gracias, Luis. Listo, entonces damos por terminado el fogueo de Ilse. Y a los compañeros por aquí, gracias por asistir y apoyar aquí a nuestra compañera en su preparación. ¿Listo? Gracias, Luis. Bueno, listo. Entonces, bueno, cualquier cosa nos hablamos por la noche en el fogueo de Roxana, ¿no? Hoy es fogueo de Roxana.